con menos que va. Debutaba, la segunda que debutó a decir, nosotros pensamos que era el amor del paciente, y un maestro en el centro de nuestra casa de estudios, y entraron nuevamente, ¿no?, a sacarle todo. Los cirujanos, y a la tercera que vamos a ver. Entonces, miren que el tiempo sobre vida del modo rectal en este caso, el intestino, por eso, no es que se va a morir inmediato, de severidad de la clínica, porque es un paciente que tiene un cáncer, y si carga además alguna patología crónica o alguna asociada que pueda hacer que él no pueda superar fácilmente, pero si no tiene el tiempo sobre vida, no puede haber. Entonces, esta incidencia es muy importante. Si hay un colon, 38% de incidencia es muy por eso colon, recto simboico, para nosotros es lo más importante, nosotros para ella misma. De todos los cánceres que he visto como residente, he visto algunos en la válvula ileocecal, en unión, en el cáncer ileocecal, ahí, los he visto, y no es la más exuberante. Los que he visto a ese nivel, por ejemplo, este es el intestino delgado, que se está metiendo al hueso, ¿no? Estas son las aulas, así las dibujan. Bueno, entonces esta es la válvula ileocecal. ¿Y qué pasa? El cáncer crece de una manera que estrangula, como un anillo, a este nivel lo estrangula. Y hemos visto ese tipo. Las tres que he visto toda mi vida, que he visto y todo eso, tienen ese patrón de crecimiento. No es una base exuberante, sino que estrangulaba, ¿no?, a ese nivel. Son patrones morfológicos, podríamos decir. Entonces, dice localizaciones múltiples, del 1 al 3% afecta a pacientes con síndromes familiares, y los tumores de colon proximal crecen con masas polipoides exóticas, y la porción distal con lesiones anulares perladas. Son los tipos de cómo se presentan las células. La microscopía, no hay que estudiar descripción, no tenemos mucho que hablar ahí. Y miren acá el carcinoma colorectal como tipo de crecimiento. El hecho es un cáncer ulcerado. Ya les he dicho que las neoplasias, los tumores se pueden ulcerar. También les he aclarado que las úlceras no te van a dar el cáncer. Siempre les he dicho eso. Y ha habido un montón de discusiones y las van a ver. ¿Listo? Bien. Entonces, miren acá, son imágenes macroscópicas en fresco que nosotros controlamos las piezas quirúrgicas. Y acá tenemos un adenocarcinoma. Sé que es adeno porque se está originando en el epitelio glandular. Y si yo puedo ver eso, sé que es un cáncer que tiene diferencial. Y si no puedo ver cómo y dónde se origina, es un cáncer diferenciado. Eso también ya lo sabemos. Miren acá el metastásico. Entonces, ¿qué presume cuando ves muchos acá, ¿no? Yo cuando veo esta imagen de ecografía, lo primero que se me viene es algo que está llegando de algún lugar, no que sea precisamente acá. Pero si solo dice está más allá de acá, si está adentro, yo la primera presunción, sumado a la clínica obviamente, es un paciente que ha tenido una hepatocardia, que es alcohólico, y toda la cuestión, pues es un hepatocarcinoma. Pero lo más frecuente son los metastásicos. Y así es como se ve. Y bien, ya para acabar lo que es digestivo, hablamos de apéndice. Y si hablamos de apéndice, y si hablamos de una señorita, por ejemplo, ¿con qué diagnósticos diferenciales harías tú? O cualquiera que tiene intervenir. ¿Y por qué les hago? Porque mujer versus varón es diferente. Sí, ese es un primer diagnóstico diferencial, una dama, dolor de auxiliar de derecho. ¿Cuáles otros? Señoritas. Lo más frecuente es embarazo, pero también puede ser una torsión del ovario. ¿Listo? ¿Qué más? ¿La qué? Enfoque acá derecha, sí. Sumado a la clínica, pero que te ese tipo de dolor. La ITU te puede hacer confundir los puntos venulaterales, pero ¿qué te pone? La parte posterior, cuando le haces la... ¿Listo? Pero te hacen suaves. El otro día vi un docente que le estaba enseñando el alumno y el alumno va y la señora gritó. Porque, ¿qué es esto, pues? La
La puño percusión no es que vayas a hacer, ¿no? La pobre gritó y yo decía, Dios mío, ahí está los partidos. Tienes que ser bien suave, ¿sabes por qué? Porque esa puño percusión no necesita dar un golpe fuerte. El paciente tiene nocturno, pero el DL positivo lo de atrás es suave y quita el dolor. Y vas a hacer eso ahorita el dolor del golpe que ya sabes, ¿no? Exacto. La enfermedad inflamatoria, pero estamos hablando de algo que jala de cronicidad o incluso repetición. Por eso es que decimos, cuando tengas un paciente con síndrome doloroso, abdominal, focalizado, pregunta. Los antecedentes son muy importantes, incluso repetición, ¿no es cierto? Entonces, mira que son una dama y estamos viendo tantas cosas, endometriosis, nunca pensaba, sacas un montón de cosas. En caso de un varón, ¿qué es lo primero que piensa? No apéndice cervical nada más, ¿no es cierto? ¿Listo? Ahora, ¿qué puede hacer que tenga otro tipo? No lo sé. No sé. Se me ocurre. Salvo que sea un joven, ¿no? Hemos visto casos de jóvenes pequeñitos que han sacado las apéndices por semillitas ahí que se les estudió. Sería pues 8 y 12 años los casos que he visto de apéndices. Pero mucho cuidado pues por la edad, por presentación, por obstrucción. ¿Qué más podría hacer? Les digo un caso. 7 años. Apéndice, ¿qué hace? Tan pequeñitos y los apéndice. Pero era increíble. Entraron a operar, porque es que es una natural. Y la apéndice estaba complicada toda, ¿no? Y al final me dice, ¿sabes qué? Es increíble. Esta criatura, ¿no? Que tenía un testículo sin descender. Mira, la madre se va a. Y ese testículo sin descender también se estaba complicando por ese lado. Fíjate entonces, el razonamiento fue más allá de lo que pueda ser razonable. Tienes que pensar, 7 años de yo tenía que sacar, porque está todito atrófico y todo eso. Igual esa falta de descenso del testículo es un factor predisponente del cáncer en el baño. Cuando veamos que quitar más un niño van a ver cómo se llama la falta de descenso del testículo. ¿Listo? Chicos, se dan cuenta que todo es química. Entonces, apéndice, ya hemos visto todo lo más frecuente para decir 2 palabras que puede haber. Hombre versus mujer. Edad es un que venga una adulta mayor y que tú vayas a pensar en un varón ectópico, porque ella te dice que los pechos son más de la fase de 5 años. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué cosa puede haber? Un tipo de patología cultural conjugada. ¿Te das cuenta? Algún tipo no solo piensa en apéndice, no solo piensa en ubicación anatómica del aparato reproductor, piensa en lo que está circundando. Paciente que viene, delgadita, ella era muy delgadita, ¿no? Pero que buena atención, ¿por qué? Porque había visto que su orina parecía que estaba llenando con sangre. Ella, su trajo de orina, efectivamente, era una hematuria macroscópica, porque nosotros lo estábamos mirando con nuestros ojos. No, es una macroscópica, ¿no? Y le vamos haciendo exámenes a la paciente y estaba con un cáncer brutal, estaba con la apéndice un cáncer brutal, de cuerpo uterino, que ella tomado todo eso, y que ella se había pasado, ¿no es cierto? Había tomado por anatomía, medicina, recto. ¿Sabe cuándo una vez que viene criatura? Y le digo que tiene
Pero como él decía, yo es que el diablo va a seguridad, todavía no se muere. Chicos, ayuda cuando muere una mujer desconfiada, inicia relaciones sexuales, es así, es daño. Y en la sierra, cuando vayas a hacer tu segundo, 16, 17 años y ya no tienes pareja, una cosa que pasa, no tenían como otros. Si inician sexualmente, ya las familias así, las hijas, los hijos, es una mentalidad especial de casa de cada pueblo, de cada región, y se inició sexualmente, y se inició, como dicen algunos, ¿no? Con las muchachas de la vida alegre. Yo no sé qué tan alegre puede ser para una mujer que no tiene que tener ese tipo de vida, no lo sé. No sé eso, señores. Pero el riesgo es altísimo. Y si analizamos un poquitito, 9 años, y que vemos cómo es que el PDH empieza a hacer la lesión después de 5 años una leve, después de unos 7, 8 años una moderada, después de 10 años un cáncer importante, esa es la evolución del PDH. Entonces, su manera paciente, su idiosincrasia, su actividad sexual, el no cuidar, qué sé yo. Por eso es que es increíble lo que vemos. Yo cuando estaba trabajando el primer año que acabé el CEDU, ¿no? Me vine a hacer mientras había el examen de residentado, tuve un trabajito acá en Mala, me acuerdo, y todavía había un peaje, ustedes saben, porque ahora la última vez que fui en cargo aquí a Lima, ya me encontré el peaje de Luján, nunca me olvidé. Y con los de TRIS íbamos todos los fines de semana a ver a las trabajadoras sexuales. Ella les decía trabajadoras sexuales. Yo decía, pues vamos, si ese es el trabajo. ¿Y a qué vamos a ir? A eso de las 10, 11, qué cosa, le digo a la señora, tenemos que ir a esa hora después de las semanas. Y ella sabía, y esa vez que fuimos, 10 de la noche con ambulancia, pues ahorita tenemos que buscar. Ahorita el asunto, porque no había nadie. ¿Y saben dónde estaban trabajando? Debajo de esos carros de los trailers que le decíamos de transporte, eso, con los choferes, su trabajo era debajo de los carros, ahí trabajaban. Suena crudo, ¿no? Pero la verdad. Ella las reunía en un ambiente y se le daba una charla, le replanteaba condones y todo eso. Cuando yo las vi, chicos, yo decía, madre mía, entonces esta chica podía hacer muy bien, trabajar en el trabajo. Y había de todo edad, desde jovencitas hasta ya mayores. Y trabajaban. ¿Y qué era? Su trabajo era venir los fines de semana y a Bujama, porque tenían hijos, tenían todo lo que juntaban, viernes, sábado y domingo, ellos sobrevivían durante la semana de clima atendiendo a su familia. Y era increíble. Increíble lo que yo he hecho. O sea, ustedes van a ver cuántas cosas en su vida médica, y una de ellas no te agarró y ella muy guapa. Ya yo le decía, ¿qué haces tú acá? Y yo la miraba, era la que las juntaba, las que hablaba y toda la cuestión, ¿no? Y después, cuando estábamos trasladando de ahí al centro de salud, la operación me dijo, ¿la has visto fulana así? Digo fotografía, pero no sé por qué ya están muy cortadas ahí en el baúl. Nunca le contaron y nos tomaron fotos. Y ella me dice, ella no trabaja porque necesita. Su esposo es fulano de tal y tal. Yo dije, qué mal. Dice, no, ella lo hace por poco. Era increíble. Una chica guapísima, muy bonita, ella todo eso. Y agarra y me mostró el periódico. Miren, así es su vida, pero ella así hace. Y su marido conoce, sabe lo que hace, pero así son felices conmigo. Así es que la vida, chicos, no es tan así, tan florcita como la podemos pensar. Entonces, miren, la función, en este caso puede ser prosecalitos, una sustancia de contraste, algunos que puede chocar y la hace una función, tumores, ya vimos tumores apendiculares, ¿no se acuerdan? La apéndice fecal, el patrón era un rodaje acá, otro acá, y el corte histológico en el caso es así, ¿no es cierto? Entonces, en práctica se les ha enseñado que es el protocolo de control de la apéndice fecal. ¿Por qué? Porque la incidencia del cáncer es altísima en este tercio distal. Por eso el corte es así. Y han visto, ¿qué caso no han visto ahí? El carcinoma appendicular
¿Hayan visto, no? Listo. Eso es un protocolo de manejo y es en este nivel que se ve qué cosa, los carcinomas. También puede haber semillas, parásitos, etcétera, etcétera. En prácticas eso es lo que se, ¿no? Y esa fue la fisiología, la fisiopatología, como que se va a dar, ¿no? Del cuadro de apendicitis. Pero ¿dónde se origina el dolor? ¿Quién me dice? Fisiología. No estoy preguntando algo raro. ¿Dónde se origina? Viene el paciente con dolor en coxillaca derecha, intenso, y dice, ¿desde cuándo tienes este dolor? Ay, será ayer, así. Y ya está desde que inició el dolor. ¿Sabes qué te dice? Yo antes tenía dolor, así te señalan los dedos. Entonces te está diciendo que la fisiología del origen del cuadro apendicular se origina en el epigastrio y va acá, se localiza. Entonces, eso es algo que ustedes deben de saber acá hay un review general y que hay distensión, invasión bacteriana, que lo que es un infarto se puede perforar y generalmente cuando y sucede, hemos visto que la incidencia de pericarditis son altas, no porque el paciente venga ya por avanzado, sino que le colocan un inyectable, le dan un analgésico tan fuerte que cuando viene el médico de emergencia lo evalúa y dice, hay dolor, sí, pero muy poco, vaya, que usted le llama a su casa y que regrese con él mucho dolor. Entonces, hay que tener cuidado cuando se le da dolor, un cuadro doloroso abdominal, probablemente el médico no ve mucho analgésico. ¿Por qué? Porque encubre el dolor. Y regresa al día siguiente complicado, hasta con sensores complicado. Y cuando vas a ver lo que ha hecho el paciente, que es una película. Tener mucho cuidado, criaturas, ¿no es cierto?, con eso. Entonces, yo creo, ustedes tenemos todas las 3 horas juntas, vamos a unos 5 o 10 minutos de descanso, mientras voy al laboratorio un ratito y regresamos con patología de hígado y ya. ¿Está bien? Vamos. Un capítulo, pues una parte, ¿no?, de lo que es hígado biliares y todo eso. Muy importante, no está aparte, está todo ligado, por favor, eso siempre quiero que les quede la información ahí. Al hablar de hígado, vías biliares, páncreas, vesícula biliar, deben de acordarse de esto. Esto se llama Whipple, ¿no? Dicen los signos de Whipple, esto, pero esa es una cirugía que se denomina Whipple. No sé si han escuchado o lo van a escuchar en algún momento de su vida y dicen, le van a hacer un Whipple. Y agarran, entran a la sala y dicen, ay no, para mañana hay un Whipple, me habrá, solo uno. ¿Qué significa? Que entran 8 o 9 de la mañana y están saliendo 4 o 5 de la tarde después del acto quirúrgico, que hacen una gran resección, ¿no?, tumoral, vías, pero quizá eso sea lo más rápido. Lo que no es rápido son las derivaciones, las condiciones que hace después de la amputación de todo esto, ¿no?, para dejar al paciente. ¿Y por qué hacen eso? Porque generalmente hay un colangiocarcinoma o hay un ampuloma, que es justamente la desembocadura del conducto pancreático, ¿no es cierto?, con el de la vía común, es la ampolla de Barber, y ahí un tumor que crece ahí es un ampuloma. Y muchas veces cuando entran los gastros a hacerle a través de la CEPRE para ver una biopsia, muchas veces no completan el procedimiento. Entonces no sabemos si el cáncer de ahí es propio de este lugar o es que es cabeza de páncreas hasta acá o es de acá, etcétera, etcétera. Entonces mira la unidad funcional de todo lo que estás viendo. Es un cultura general. Hace muchos años en mi hospital ya no hay Whipple. ¿Por qué? Porque ahí va lo que se entiende mediante lo que es ayuda diagnóstica, es lo que es radioterapia, quimioterapia, reducción, ¿no?, complicación. Y si la confirmación es que es un cáncer pancreático, no lo tocamos ahí, porque el cáncer de páncreas, ¿no?, puede hacer que te dure 4 o 6 meses, un año, o lo que puede hacer que en 2 o 3 meses te vaya rápido. Es así de delicado hablar de un cáncer de páncreas. Y si hablamos de un cáncer de vesícula,
viene a mi cabeza la siguiente información. Mujer adulta, 50 a 60 años y antecedente importante de cálculos en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo de la vesícula biliar? Que el cáncer más frecuente es en las mujeres. Te estoy diciendo que el cáncer es entre los 50 a 60 años de edad. Y que el factor predisponente es el cáncer de vesículas, que fue la presencia de piedras en la vesícula o cálculos vesiculares. ¿Listo? Tasa de mortalidad altísima, 3-6 meses de sobrevida. Y la paciente viene muy flaca, muy delgada, con problemas digestivos y totalmente pigmentada, ¿no? Lo decimos un famoso pajarito. Tiene un perfil delgadita y está amarilla por completo. Y lo que encontramos es un cáncer de vesícula, no se olvide. Bien, o a veces, ¿qué sucede? Que el cáncer no se origina en la vesícula, sino en alguna de las vías biliares. Generalmente es el colédoco, ¿no? Que es un colangiocarcinoma. Se origina ahí. Y el cáncer que se origina acá, ya te imaginarás, ¿no? A dónde y cómo puede migrar. Entonces, generalmente el Whipple abarcaba todo eso, pero si hablamos de una neoplasia que hay hecho mes por todos lados, no vale la pena bien que hacer un Whipple, ¿no? No tiene sentido, según los conocimientos que ustedes hasta ahorita quieren y tienen, solo por razonamiento y por lógica. Salvo que es una masa tubular exuberante acá y que esté libre acá, libre esté acá. Pero libre al 100%, ¿quién me dice? Según lo que vemos, la imagenología, todo, el tumor es grande, está acá, y hay que liberar y hay que hacer un Whipple. Ustedes me dicen libre al 100%, ¿quién me dice? Por lo que hemos hecho, la biología molecular del cáncer. ¿Libre al 100% en el momento de la cirugía? No, ¿por qué? Tienes que decir por qué. Porque a lo mejor en el momento que han hecho el diagnóstico del tumor por imagenología y han visto que acá no hay MET, ¿cómo es que pueden ver? Los marcadores tumorales a veces no te ayudan, no ayudan mucho. Pero resulta que ya este tumor, ya sea por vía hemática o linfática, ¿qué está haciendo? Ha migrado. Y se toma su tiempo, porque en el momento que ha migrado, ha ido, ¿no es cierto?, invade algún lugar y se toma su tiempo, porque agarra, pone su carpa, arma su campamento y empieza todo el proceso de que es angiogenia, diferenciación, mutación del ciclo celular, y empieza a crecer la masa tumoral y todo. Y eso toma su tiempo, y justo que a lo mejor que en ese momento dado que le han hecho el Whipple, ¿no es cierto?, en alguno de los lados, que puede ser lo más frecuente, ¿cuál podría ser? ¿Qué lugar? ¿Qué me dice? Pulmón, corazón, cerebro. Solo por eso, ¿no? Entonces no sabemos nada. Y muchos agarran después de la cirugía, le dan algún tipo de quimioterapia, ayudante, qué sé yo. Entonces hoy en día los esquemas, los manejos han cambiado muchísimo, justamente por las experiencias de manejo, de respuesta, las tasas de sobrevida, todo va cambiando casi a diario. Ayer sabíamos una cosa, pero hoy día ya es otra cosa, ¿no? Así es que no se olviden de eso. Sin embargo, yo ya sé que ya han sacado todo eso, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque por ahí había uno viajero, varios viajeros que todavía estaban en camino y no pasa nada. Por eso es que después de eso, después de 30 días de una cirugía, 40, en este caso 30 días mínimo, ustedes deben saber, recién puede recibir algún tipo de quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Bien, entonces no se olviden todo lo que puede suceder acá. Patologías inflamatorias, hepatitis, ¿no? Itis, inflamación. ¿Qué me puede causar las hepatitis? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la más común que ustedes conocen? Dicen, muchas no la han tenido. La hepatitis viral, la de tipo A. Hay otros que tienen algún familiar o no han tenido, que tienen qué cosa, chicos. La hepatitis B, la C, la D. Otros que tienen hepatitis ¿qué? Autoinmunes. O sea, todas esas causas se pueden dar. Eso es inflamatorio. Y si hablamos de hepatitis aguda o crónica, y si hablamos de cronicidad, ¿qué viene a tu cabeza? Antecedentes ¿qué? Alcoholismo. Es lo más frecuente, estamos hablando de eso, el alcoholismo. Pero si es un autoinmune, hay pacientes que hemos encontrado que han hecho varices esofágicas, su antecedente es cirrosis. Sin embargo, el paciente nunca tomó una gota de alcohol. Es una causa no alcohólica.
Entonces, fíjate, el esquema está bien cuadrado ahí. Un cáncer acá, ¿no? Complicación por esa. Un cáncer acá, complicación por él. O sube o baja. Y listo. Y si tenemos a cáncer, un cáncer, una masa tumoral que está creciendo y que está teniendo necrosis y todo, ¿te imaginas? A ver, ¿qué me dice las funciones del hígado? Desintoxicación. El metabolismo de todo y la desintoxicación. Y si no cumple su función, todo está alterado. Fíjate, es importante. Un cáncer de páncreas igual. Un cáncer de la vesícula, todo lo que se pueda. Todo por conexión criaturalina. Y mira acá, primera porción del modelo, ¿qué se da? Proceso absortivo de nutrientes. Si está complicado con este cáncer y si tienen que hacerle un Wimple, cómo hacen la derivación, cómo se da la absorción de nutrientes. Pues la medicina es bonita y es sencilla, desde cómo la dirijas, cómo la analices. No es nada difícil. Vamos a avanzar. Unos síndromes clínicos principales, síndromes clínicos de las hepatopatías, una insuficiencia hepática. Puede ser aguda, puede ser crónica. La aguda me está diciendo que si es aguda, o se resuelve de inmediato, pasa a la cronicidad o también es letal. Eso es lo que me dice. Esta de acá, si va a la cronicidad, va a pasar a lo que es reparación, que es cirrosis. Y cuando hablo de cirrosis, alcoholismo, hígado graso, ya mi cabeza se asocia a varias cosas con la patología. Esta termino acá. Y si es cirrosis, y si yo tengo el hígado, voy a irme al hígado nuevamente, y en este hígado tengo lesiones, ¿no es cierto? Listo. ¿Y qué tengo acá? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Les deben haber dibujado hasta el cansancio, ¿no? Chicos, ¿qué es? Vaso venoso, vaso arterial, vaso linfático y conducto biliar. Este es el espacio porta, ¿no es cierto? Que si hay infiltrado inflamatorio, como hemos visto en prácticas, puede ser una hepatitis aguda, crónica, reagudizada. ¿Ya? Si hay un cambio regenerativo por una lesión, ¿no es cierto? Que lo primero que va a hacer es fibrosarse todo esto y todos los conductos los va a estrangular o los va a concluir. ¿Y que me va a producir obstrucción? ¿Qué cosa es? Hipertensión. Y solo voy al espacio puerta, porque los nódulos regenerativos que están al costado, que son nódulos regenerativos fibróticos, te imaginarás, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué el paciente tiene hipertensión portal y por qué tiene que varices? La explicación es simple. Y entonces vamos a ir. Hipertensión portal y la colestasis. La colestasis es un remanente. Colestasis para mí, siempre me acuerdo algo que está dilatado con un encharcamiento, en este caso de los productos biliares, ¿no? Y miren acá lo más importante, pruebas de laboratorio y una biopsia hepática. Bien, cuando hablamos de una insuficiencia hepática, la insuficiencia hepática es la consecuencia clínica más grave de una hepatopatía, ¿no es cierto? Y en general es punto final de una lesión hepática progresiva. ¿Okay? Alguien me puede decir, y léanlo, no me dejarán mentir, en muchas bibliografías, ¿no es cierto?, cuando agarran y dicen, paciente que muere causa denuncia y eso, ¿y por qué? Porque le dieron simplemente una dosis no adecuada de paracetamol. Ustedes van a decir, y por eso se murió así. Entonces, la causa medicamentosa es muy alta la frecuencia que me puede llevar a una insuficiencia hepática aguda. O una crónica que la van a reactivar. Mira, solo un medicamento. Y es increíble que le puede suceder. Entonces, miren, los patrones de lesión responsables de la insuficiencia hepática tenemos aguda, y si es aguda y tiene necrosis hepática masiva, generalmente puede causar la muerte. Pero también tenemos una disfunción hepática sin necrosis, lo contrario. Entonces, cuando hay necrosis, vemos daño. Y la cantidad de daño es importante acá. Entonces, se habla, miren, hepatitis vírica o por fármacos. ¿Listo? El correlato histológico de la insuficiencia hepática es la necrosis hepática masiva. Cuando es masiva, el paciente se nos va.
Cuando es focal o es leve, ahí o pasa, se resuelve o pasa la cronicidad. Sabemos la evolución del proceso inflamatorio, pero cuando es masivo y con compromiso es así, no puede causar la muerte. La crónica, evolución de la aguda, es la más frecuente en una insuficiencia hepática, una hepatopatía hepática crónica con congestión pasiva crónica, como es la imagen del hígado. ¿Hemos hecho eso? Congestión pasiva crónica con hepatopatía crónica. ¿Cuál es la imagen? Chicos, no estudien solo para el momento, es la imagen de nuez moscada. Ya lo hemos hecho. Bien. Bien, las lesiones crónicas hepáticas suelen culminar con cirrosis, ya pues, cronicidad y la difusión hepática sin necrosis. Los hepatocitos pueden ser viables, pero incapaces de ¿qué? De realizar su metabolismo. Entonces, si no pueden realizar el metabolismo, es delicado. Y se asocian lesiones mitocondriales de síndrome de Reye, hígado graso, en el embarazo y algunas lesiones mediadas por toxina. Entonces, la insuficiencia hepática es una consecuencia clínica grave, ¿no? Y que aparece como punto final de una lesión hepática progresiva. Estas son las manifestaciones clínicas de las hepatopatías. Acá está: ictericia, hipoaluminemia, hipoglucemia, bueno, un montón. Hipertensión portal, complicaciones de insuficiencia hepática. Es muy importante porque cuando viene el paciente y tú sospechas de esto, ¿qué le debes y qué le puedes poner? Una fosfatasa alcalina, si está pigmentado, o sea, la ictericia, que le vas a pedir bilirrubinas totales, directas, indirectas. ¿Qué más le vas a poner? La transaminasa para ver cómo está ese hígado, la TGP, la TGO. Entonces, todo en función a eso que le puedes pedir de laboratorial al paciente. Lo que no tiene su libro, vemos estos signos, sobre todo la ictericia, que es un signo, que lo podemos ver, ¿no es cierto? Y la colestasis. La colestasis nosotros la vemos en la microscopía. La ictericia se manifiesta cuando hay retención de bilirrubina y se asocia a concentración sérica superior a 2 miligramos por decilitro. Chicos, hablamos de bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? ¿Qué han aprendido? Directa. ¿Y por qué es directa y por qué es indirecta? ¿Y por qué me importaría pedir cuál está más aumentado? Acabamos de hacer. ¿Qué me dice la directa? ¿Qué me dice la indirecta? ¿Dónde se forman? ¿Y qué me está indicando? Eso sobre fisiología, guaguas. Ya no puedo entrar ahí. Te sale la bilirrubina y te dice tanto alto, tanto bajo, o sea, ¿y qué te hace pensar? ¿Cuál de ellas agarra y te dice, no, estamos en tu cuadro probable, cuadro obstructivo de vías biliares? Y el otro simplemente viene un pajarito amarillo, tiene 18 y 19 años y nunca tuvo eso. Y cuando te dicen que son bilirrubinas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo? Y solo 5 miligramos por decilitro, y te dice está elevada, pero no es tanto. Y te dicen que ese es un Gilbert. Chicos, los valores son importantes. ¿Y por qué la directa es la indirecta? Cuando se eleva la directa y indirecta, ¿qué te indica? Eso es clínica. Eso es clínica. Y acá no estamos para repasar eso. Ustedes ya deben de saber eso. Acá estamos viendo la patología. Bien, entonces la hepatitis y la obstrucción intrahepática o extrahepática de flujo biliar son las causas más frecuentes de ictericia, con acumulación de bilirrubina no conjugada, anemias hemolíticas. Entonces, ¿qué me está diciendo la doctora? Ay, yo ya lo sabía. Puedes estar histérico, ¿por qué? Por una hepatitis, ¿también por qué puedes tener? Por una patología de hígado, de vesícula biliar. Bien. Y ahorita por una anemia hemolítica o no. También, te das cuenta, suma tu información. ¿Por qué? Porque ya va poniendo los síndromes diagnósticos que puedes tener, que te están llevando a eso. Causa frecuente de ictericia por acumulación de bilirrubina no conjugada, la anemia hemolítica. Y la colestasis, que es una alteración en el flujo de la bilis, que determina la retención de bilirrubina, ácidos biliares y colesterol. Chicos, esa colestasis ya han visto en la biopsia de hígado, donde hay una hepatopatía alcohólica y colestasis. Hay una biopsia ahí en prácticas que le dieron haber visto eso. Y la fosfatasa alcalina sérica, que suele estar aumentada en los procesos que cursan con colestasis. Si esta está alta, ya sabemos que hay colestasis. Eso es clínica, ¿no?
La encefalopatía hepática. Están practicando mucho por el pie de la madre. ¿Qué van a hacer con sus mamás el día de la madre? Todos son de acá de Arequipa. ¿Van a viajar? ¿Se van a saludar? No sé. Mi madre nos enseñaba algo y algo que siempre les enseñaba a todos. El día de la madre es todos los días. Es un día especial, que lo marquen, que lo festejen, no significa nada. Una madre no se siente feliz el día que le traigas la torta, le regales un carro, le des una casa. Un signo muy importante que no se olvida. Una madre siempre agradece. Dígale cuánto la quiere. Yo sé que mi hijo sabe que yo no quiero. ¿No es cierto? Y él sabe que yo no quiero también. Pero el decirle, el darle un abrazo que dure por lo menos unos 30 segundos, chicos, borra todo lo negativo, quita toda la energía negativa. Y creo que la madre en ese momento del abrazo le está diciendo gracias Dios por el hijo que tengo. Las cosas materiales son las de menos. Si tienes un detalle y le subes el desayuno o le das la sorpresa porque vives en provincia y viajas y la tienes, ¿cómo son detalles? ¿Qué? ¿Cómo se puede desarrollar? Con rapidez, la insuficiencia hepática aguda, ¿no? De forma insidiosa en la crónica de evolución gradual asociada ¿a qué? A cirrosis. ¿Listo? Entonces, cuando alguna vez en el Honorio Delgado el docente nos llegó y nos dijo, miren, ese paciente tenga mucho cuidado, ya está consciente, está todavía encefalopático, nos dijo, fíjense en su abdomen, patrazoide globuloso, está flaquito, medio paquético, y cuando lo vayan a saludar, si les dan la mano, denle ustedes la mano para que vean el tipo que tiene, ¿no? De estirar la mano y de regresar, que son signos importantes, un paciente encefalopático. Otra característica muy importante de un paciente encefalopático es que cuando te acercas, por el antecedente, hablamos de cronicidad, ¿no? Te acercas un poco a él, le vas a hablar y si eres muy sutil vas a sentir un aroma como si fuese una sidra, un jugo, algún cítrico, algo como un olor de manzana macerada, algo así. Eso es muy importante, son detalles que algunos no los notan, pero que te ayuda mucho en la clínica. ¿Listo? Bien, entonces, al hablar de ese paciente, si lo tienes frente, evalúa esas cosas. A veces algunos tienen un poco de rigidez en la nuca, y bien, pero son cuadros así, marcadísimos de los pacientes encefalopáticos. Los signos neurológicos asociados son fluctuantes, o sea, puede tenerlo o no. Y mira, la rigidez de nuca, la hiperreflexia, alteraciones inespecíficas en el electroencefalograma y menos frecuencia que convulsiones. Especialmente típica la famosa asteristis, lo que te dije, la llamada temblor aliental. Bueno, te digo, si le puedes dar la mano, él te va a tratar de dar la mano y el tipo de movimiento que hace nunca se te va a olvidar. Que corresponde con patrón de movimiento rápido, no ritmo de la extensión. Listo, y de las extremidades. Dos factores son importantes en lo que es el origen de este trastorno, que es la encefalopatía hepática. Pérdida de la función hepatocelular, o sea, si no metabolizan ni medicamentos ni nada, esos medicamentos no pasan por el proceso de desintoxicación de médula, van al torrente sanguíneo directamente y que producen todo ese daño y ese compromiso neurológico. Derivación de la sangre en circulación portal a la sistémica alrededor del hígado como una enfermedad crónica. La cirrosis. Yo veo pacientes cirrosis y imagino esto, miren, lo que siempre he visto esto. Paciente, a veces delgadito, a veces no delgadito, pero cuando entra por emergencia, que viene con frecuencia, viene con este abdomen patrazoide, ¿no? Sobresale al cinto de la correa y a veces muchos no son tan delgaditos. Pero ¿y por qué vienen por emergencia? ¿Quién me dice? Y cada vez con más frecuencia. Porque se produce ácido líquido, entonces el paciente viene, porque a veces viene con cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el líquido es tanto que hace que haya la presión, este nivel, y que produzca entonces eso es lo que no hay mucho. ¿Ves? Eso, si no hace, me imagino eso, me imagino el hígado. Un hígado que tiene, parece un aspecto de goma que hasta puede rebotar porque está fibrótico al 100%. Por eso muchos necesitan un trasplante, el hígado se nos muere simplemente. Entonces el paciente cada vez ya, si estás en emergencia lo vas a ver,
Antes de venir una vez al mes, ahora después viene 2 veces por semana, viene una vez por semana, ya te viene interdiario y ya no viene. ¿Sí? Es así de simple, ¿no? Entonces, hay 3 características fundamentales de la cirrosis. ¿Cuál es? Afecta la mayor parte del hígado o todo. Entonces, mira, si inicialmente la cirrosis es incipiente, como han visto en las biopsias de hígado que les deben haber enseñado, ¿no? Una hepatopatía aguda con tractos fibrosos incipientes, ¿no? Ahí el compromiso del parénquima pues es todavía poquísimo. Pero cuando va aumentando, los nódulos fibróticos son cada vez más y más y más. Es decir, que se invierte esa relación. El parénquima funcionante es 10-20%, hasta que ya no da más y se muere. Tabique fibroso con formación de puentes, nódulos parenquimatosos que contienen una mezcla de hepatocitos y en replicación con frecuencia derivado de células madre, y es un proceso terminal que puede tener múltiples causas. La frecuente es hepatitis viral B o C, crónicas, esteatohepatitis alcohólica y la no alcohólica, y otras causas menos frecuentes, las enfermedades autoinmunitarias y algunos trastornos metabólicos como la hemocromatosis. Las principales complicaciones de la cirrosis se relaciona con la reducción de la función hepática, hipertensión portal, aumento del riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Así es. Así es el hígado cirrótico, ¿no? Necropsia, una necropsia, cuando estaba ahí en el INEM, no agarró la necropsia, lo sacó y no exagero cuando les digo que dio un bote. El hígado que sacó el staff dio un bote en eso. Está todo fibrótico. Y cuando cortabas parecía que cortases goma. ¿Alguien ha cortado hígado? Ha ayudado a la mamá a hacer el hígadito frito, qué sé yo, ¿no? Y después algo suave, la consistencia, todo. Acá tú tenías que hacer esto, ¿no? Del hígado. Es así, es extremo de un hígado fibrótico. Y la hipertensión portal es una consecuencia, ya sabemos cómo, es el aumento de la resistencia al flujo de la sangre portal y puede deberse a causas prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. Y esto es importante, por eso es que tú tienes que saber a qué predomina la bilirrubina que te han dicho, la directa, la indirecta. Eso tienes que saber para que tú puedas presumir qué está pasando ahí. La principal causa intrahepática es la cirrosis, que representa la mayor parte de los casos de hipertensión portal. ¿Qué dice hipertensión portal? Varices esofágicas. Eso debe de decir tu pensamiento, no las debes de alejar, son así, van de la mano. Y la hipertensión portal de la cirrosis se debe a aumento de la resistencia al flujo portal, a la altura del sinusoides y a la compresión de las venas centrales por la fibrosis perivenular, lo que te he explicado en el esquema, y los nódulos parenquimatosos. Entonces, otro factor importante en el origen de la hipertensión portal es el aumento del flujo de sangre venoso portal por una circulación intermitente, producida por una vasodilatación arterial en la circulación mecánica, que se debe principalmente al aumento del producto de óxido nítrico en el lecho vascular. Causas hepáticas de la hipertensión portal. Hepáticas. Lo hemos visto, ¿no? Intra, pre y post. Bien, la cirrosis. Otra es la esquistosomiasis, que es un parásito, lo van a ver en parasitosis, procesos infiltrativos como sarcoidosis, tuberculosis, hiperplasia nodular degenerativa que afecta a la microcirculación hepática. Este esquema que lo sacaba de su libro, ¿no? Las consecuencias de la hipertensión portal, una encefalopatía hepática, varices esofágica, la esplenomegalia, la sífilis, etcétera. Y esta imagen, chicos, la cabeza de Medusa. Es una necropsia, fíjense, no es una cabeza de Medusa. ¿No? Pelio umbilical, todita esa imagen. Y en ese paciente que está con encefalopatía hepática, si le puedes observar el abdomen y ves eso, ya sabes qué tiene y en lo que va a actuar. ¿Listo? Y esto que está acá abajo es una necropsia, obviamente, este paciente, porque tuvo una ruptura a nivel de esófago. ¿Por qué? Hubo una ruptura de una varices esofágica y se desangró el paciente. Vamos a ver las hepatopatías asociadas a fármacos o inducidas por toxinas. Entonces, secundaria a fármacos o toxinas puede ser predecible. ¿Y sí? Puede ser predecible. Pero
muchas veces no nos ponemos a ver eso. Cuando estamos en emergencia, estamos con 10, 20, 30 pacientes, ya ni siquiera le miramos la cara o ya ni siquiera le escuchamos. Por ende, simplemente es automática nuestra atención y el paciente puede sufrir nuestras consecuencias. Adorarnos, respeten, está en el fármaco. Ustedes saben que metaboliza en el hígado, después de cuánto tiempo dura el efecto y después de cuánto tiempo se le debe tomar. O sea, ¿por qué tú agarras y le dices, usted tiene que tener el antibiótico cada 8 horas o le vas a dar el antibiótico cada 12 horas porque tiene efecto de depósito, ¿no es cierto?, y liberación, etcétera, etcétera? ¿O por qué va a tomar cada 24 horas nada más? ¿O por qué en vez de darle vía oral, que asocia un cuadro gástrico agudo y náuseas y vómitos, y no le colocas una vía y se lo colocas en suero, en un microgotero, y que puedes tomarle solo una vez al día, 2 gramos, endovenoso, etcétera, etcétera? Para eso están estudiando farmacología. Y si la están estudiando como un mundo aparte, no lo relacionan con patología y lo demás, ya están perdidos. Porque ese es el objetivo de estas cátedras, van de la mano. ¿Y el por qué? Y acá está la explicación. ¿Por qué tú le debes dar Panadol acá y antes de darle tanto le debes de preguntar si es alérgico o no? Todo eso lo aprendes. Si estás tomando conciencia, eso es delicado. Entonces, mire, habla de fármacos o toxinas predecibles, o sea, es algo intrínseco o impredecible que es idiosincrasia. Todos tenemos diferentes idiosincrasias. Yo soy alérgica hasta de lo que amanece muy temprano y hace mucho frío, se me congestiona la nariz, tengo que andar, no les miento. Tengo ahí en mi bolso, ya lo tengo, o sea, ya no sé si será por mi edad, qué sé yo, pero ya ando con mi mentolato cuando tengo porque se me cierra así la vía respiratoria, y miren, yo algo, ¿no? O sea, yo ando con todas mis cosas ahí, pero es porque simplemente es alergia, el frío, se me congestiona todo. Bien, entonces eso es que idiosincrasia. Las hepatotoxinas predecibles afectan a la mayor parte de los individuos de un modo dependiente de la dosis, o sea, las predecibles son intrínsecas. Y las hepatotoxinas impredecibles afectan a pocas personas de un modo idiosincrático, con frecuencia implican grados variables de combinación de citotoxicidad y daño mecánico inmunitario. Todos los patrones de lesión hepática pueden asociarse a fármacos, toxinas, y por este motivo en el diagnóstico diferencial siempre debe incluirse ¿qué? Una probable exposición. Además de los fármacos de venta con o sin receta, y eso es un mal hábito de todos, va a farmacia, dame tal cosa, ustedes ya se creen médicos, o si no, todavía le preguntas al técnico de farmacia qué puedes tomar. Es increíble. Las aplicaciones tópicas, exposiciones medioambientales pueden ser responsables de lo que es hepatotoxicidad. Sí, hemos visto pacientes que solo por tomar una dosis excesiva de paracetamol se puso a morir. Y van a decir, ¿qué va a hacer? Sí, pues decir, no es que qué va a hacer, y es delicado. Bien, entramos a lo que son hepatitis víricas, virales, el origen es viral, y se nos viene hepatitis A, B, C, D, E, ¿no? Y dentro de las virales yo separo 2 grupos muy importantes, la A, ¿no?, que primero no tiene memoria, puedes donar sangre, tiene muchas cosas ahí, ¿no? Te pones amarillito de esto, te da un cítrico, te amarran a la cama para que no te crezca el hígado, bueno, pues son manejos clínicos, pero la B y la C, y si yo tengo que hablar de la B y la C, para mí la más grave todavía es la C, más que la B, ¿no? Porque las dos son factores predispondientes a un cáncer de hígado o hepatocarcinoma, la B y la C. La C todavía tiene mayor predisposición. ¿Listo? Entonces las hepatitis víricas, en este caso la aguda, ¿qué pasa en el hepatocito? Y esto es muy importante. Les han puesto casos clínicos, ¿no?, donde agarran y te dan la descripción y tú tienes que poner qué es. Creo que así les ha venido en este examen pasado. Hay una degeneración balonante o balonamiento, hay ruptura de membrana celular, apoptosis, necrosis en puente. Esto es lo que ve el patólogo, ¿no es cierto?, en la morfología. Y si lo ve el patólogo en la morfología es porque el paciente ya fue. ¿No? Que una aguda no lleva entrante, se hace una biopsia, wow. Y en la crónica, agregado linfoide, pues es inflamación aguda crónica, lo que va a dar acá. Pero el siguiente camino es la cirrosis.
y hemos visto todo lo que me puede producir. Las causas principales de muerte por cirrosis es insuficiencia hepática y la encefalopatía hepática. Es un círculo, es un círculo. Solo tienes que entrar al ruedo y saberlo interpretar correctamente. Acá tiene una necrosis masiva, ¿no? Miren, necrosis masiva, todo lo que ven acá son puntitos. Y si de lejos la ven, parece un hígado, ¿ven? No es moscada, pero todo lo que ven son microhemorragias, ¿no? Y esta es la famosa necrosis piecemeal. ¿Qué es la necrosis piecemeal? Un gringo me enseñó, porque todo el mundo, ay, parece que así cuando el ratoncito más, o sea, todo el mundo me explicaba, y yo pues tenía muchas ideas. ¿Qué es una necrosis piecemeal? ¿Cómo lo vemos los patólogos? Coge el pan, que nunca te olvides, se abata y lo pone, y pártelo. Y esto te da más una tostada, algo que está seco, ¿no? Agarró el gringo, cogió una y yo estaba sentada ahí y era acá, y la partió y lo partió en dos, en 4 pedazos, me dio acá y me dijo, mira, esto que quedó ahí, los restos de miga del pan que quedaron ahí, me dijo, eso es piecemeal, punto. Y explicación no también, porque la necrosis es así, como si fuese diminuto, ¿no? Todo lo que queda, los residuos y ese tipo de necrosis piecemeal. ¿Listo? El gringo en tantos años que todo el mundo me lo había explicado de alguna manera, me lo enseñó práctico y nunca me voy a olvidar. Y eso es lo que se ve, una necrosis masiva hepática. Y esta es la famosa, miren, una necrosia, y de verdad, no exagero, si tú agarras y lo tiras al hígado, rebota, porque es una goma completa. Bien, acá veamos, este es un resumen, ustedes lo van a entender en mayor extensión en sus libros, hagan sus propios resúmenes para que puedan entender mejor. Y ya les ha dicho, ¿no? La A, que es una enfermedad benigna, autolimitada, mira, no provoca cronicidad ni un estado de portador, por eso pueden donar sangre. Y como la viremia por extemporal, la transmisión sanguínea es rara, por eso no suele hacer un cribado. Esto no está dentro del tamizaje en los bancos de sangre. ¿Para el A? ¿Listo? Sí está para el B y para el C principalmente. ¿Por qué? Porque el B puede provocar varios síndromes clínicos, como una hepatopatía aguda, que puede autolimitarse, ¿no? Fulminante con necrosis hepática masiva, como hemos visto ahorita. Crónica, que está ahí en un stand-by, que no progresa, y la progresiva, que en ocasiones culmina en ¿qué? En cirrosis. El estado de portador asintomático. Vas a donar sangre para tu ser querido tío, primo, hermano, mamá, y te dicen no sirve su sangre. ¿Por qué? Porque es un portador de hepatitis B. Y tú dices, ¿qué? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te sientas y empiezas, ¿qué puede haber sido? ¿Por qué te contaminaste? Y ni lo sabías, ¿no? Y se transmite por sangre, parto, relaciones sexuales. Igual este. Pero ¿no? Es la única infección vírica que es crónica con mayor frecuencia en relación a esto. Y casi nunca se detecta de forma aguda. Ojo, el 85% más de los pacientes desarrollan una hepatitis crónica y el 20% que sufren cirrosis. Mira, el porcentaje es alto. Por eso te digo, esta es más complicada que esta. Y progresa con una frecuencia muy superior que la del B. ¿A qué? A enfermedad crónica y cirrosis. Esta es más rápida, más agresiva, compromete más que la B, la C. Y la D, que ya deben conocer ustedes, la gente que es delta, ¿no? Que se debe solo infectar con AB, si no, no pasa nada. No depende de esa infección y tiene antígenos IgM ante el virus de hepatitis D, que es un indicador de esta exposición. Y la E, que es de endémica, por eso es la E, que está más frecuencia en estas zonas y en la mayor parte de los casos se autolimita, perdón, y no se asocia a hepatopatías crónicas o viremias persistentes. Pero acá hay un rasgo característico, ¿no es cierto? En gestantes. Y cuando hay la contaminación gestante se salta la mortalidad de la hepatitis B. ¿Dónde es esta? En San Juan. Tan temprana que no, es un festejo. Pero no creo que sea acá dentro de la universidad, es el vecino. ¿Quién estudia en San Juan? Hubo el colegio, pero alguna vez un docente decía, el colegio es bueno, es cierto, pero el alumno es el que le da el realce, el que destaque ese colegio.
hay alumnos que son brillantes, gracias a sus méritos, a sus logros, es que y no se ha ido por el bando de fuera. Bien, entonces acá tienen las virus de las hepatitis, miren, la familia del virus, la vía de transmisión que es importante, esto es para que lo recuerden, porque esto es clínica, por favor, ¿no? Y el diagnóstico de laboratorio. ¿Y por qué les digo que lo recuerden? Porque los casos clínicos les vienen con todos estos datos que es muy importante. ¿Y cómo es la evolución? La evolución de la infección de la hepatitis, ¿no? Infección aguda, miren, eso dice que es en Estados Unidos, pero casi no hablemos de porcentajes, sino hablemos de las vías, cómo es que se pueda dar una hepatitis aguda. Miren, subclínicamente se recupera y miren el porcentaje de lo que es. Por eso es que detectan algunos asintomáticos y no saben que lo tuvieron. Y eso es lo ideal, ¿no? Que suceda eso y no haya ningún problema. Pero mira, hay un porcentaje considerable que pasa, que hace ictericia. Entonces ya no es subclínico, si es que puedes observar algo. Y que puede suceder que llegue a la mortalidad o que pase a la cronicidad. Y dentro de la cronicidad, lo que más desarrolla acá es que quede portador o que pase a cirrosis, mire el porcentaje, y que haga finalmente un hepatocarcinoma. Son las vías. Gracias a Dios hablamos de un porcentaje alto de recuperación porque son subclínicas, mi cuenta que da. Pero mira que puede ser muchas veces también bien. En cuanto a las infecciones bacterianas, parasitarias o helmínticas, absceso. ¿Qué me dice absceso? Vamos, jale la información. ¿Qué te dice el absceso? ¿Qué más? El comportamiento del absceso hepático, pulmonar, en el lugar donde esté el acceso hasta el cerebro, el comportamiento del acceso es el mismo. ¿Cuál es? Fiebre en esta quilla. Por favor, hasta el cansancio se les he dicho. ¿No? La fiebre tiende a hacer esto, por eso es que dicen, ¿no está acá? Así. Esa es la famosa fiebre en esta quilla. Clásico de un acceso donde estudies. ¿Y cómo te das cuenta de esa fiebre? En historia clínica, ¿no? Vas a la hoja, la primera hoja, que es la que evoluciona la enfermera, son personas muy ordenadas, muy esto, y tú abres eso y ves esta imagen, ¿no? Y si ya te está diciendo eso, es muy importante. Pero acá podemos tener abscesos, ¿no? Por parásitos, ¿no? Y que te da fiebre, dolor en el cuadrante correspondiente, hepatomegalia dolorosa, crece e ictericia. Y quien te da muchos estos, ¿qué sosa es? El cisticerco o la hidratidosis. Qué bien, aquí acá tienen el hígado. Cuando hagan parásito lo van a volver a tocar esto. En cuanto a las hepatitis autoinmunitarias, ¿no? Autoinmunitarias, su nombre lo dice, crónico asociado a características histológicas que pueden ser, mira, autoinmunitario no puedes distinguir fácilmente de las crónicas víricas. Hay que tener cuidado. Y las principales características es que es más en mujeres, piñosas, nosotras, ausencia de datos serológicos de infección vírica, ya te está apuntando autoinmune. Cuando no hay causa vírica, lo segundo que apuntamos es autoinmunológico. Aumento de concentraciones séricas del IgG, ¿no? Concentraciones altas de autoanticuerpos, 80% de los casos, por eso que hablamos de autoinmunitaria, y presencia de otras formas de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Hay que ver, ya les he dicho, la carga del paciente es importante, qué tiene de crónico, qué patología jala ahí, y es fácilmente deducible. Entonces, hay que tener cuidado, no son fácilmente distinguibles. La serología nos dice, no hay causa viral, apuntando a lo que es autoinmunitario. Si no hay causa viral, ¿qué le pido? IgG y otro tipo de anticuerpos para ver y confirmar que es autoinmunitario. Bien, la alcohólica, podríamos decir que es la más frecuente. Mira, hay esteatosis hepática, hepatitis alcohólica y cirrosis que puede producirse sola o puede coexistir. El consumo de hasta 60 gramos por día de alcohol se considera un umbral para desarrollar una hepatopatía alcohólica, ¿no? Y la cirrosis, después de 10 a 15 años de ingesta,
Hay pacientes que hemos visto que no han pasado 10 ni 15 años y es por su idiosincrasia, sin embargo, nos hacen cirrosis. Y cirrosis alcohólica tiene las mismas características que las ocasionadas por una causa vírica. Entonces son los antecedentes, son los que me van a decir si es viral o la causa es por alcohol. Entre los múltiples efectos del alcohol se encuentran cambios en el metabolismo, reducción de exportación de las lipoproteínas, lesiones celulares y ocasionadas por las especies reactivas del oxígeno y las citotoxinas. ¿Qué vamos a encontrar? Estatosis hepáticas, eso es en la microscopía, hepatopatía alcohólica, hay tumefacción, necrosis, los cuerpos de Mallory. Esta es morfología y les describe muchas veces paciente que tiene tal clínica que fallece y en la necrosia informan tal cosa. A veces los casos clínicos le vienen así, ¿no? Y la cirrosis, hígado fibrótico, microhematoria, estatosis o estasis biliar y necrosis isquémica. Bien, chicos. Entonces, vamos a avanzar hasta acá. Me da pena porque son 3 horas seguidas con ustedes y es bastante cargado, pero no estamos muy diferentes a los demás. Y la siguiente semana acabamos esto. Y había algunos que se me acercaron y me dijeron que si podíamos cambiar el examen. Yo en lo personal no tengo ningún problema. El problema, y ya les he dicho que la decisión la deben tener ningún alumno se puede afectar, ninguno, todos tienen que tener la decisión de avisar. Pero ayer que estaba comentando con el grupo anterior de ustedes,